Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es procesamiento digital y más bien vamos a ver lo que es procesamiento analógico y algo de PWM, que es una simulación en formato digital en una salida que simula una salida analógica. Entonces hoy vamos a ver la parte de procesamiento analógico. Por otro lado tenemos las entradas analógicas que están numeradas en el Arduino desde el A0 hasta el A5. Entonces tenemos 14 pines digitales y 5 pines analógicos. Como salvedad para la gente que necesita solo utilizar pines digitales, por software se puede habilitar estos pines que son analógicos y se pueden convertir a digitales. Esas son cosas que también se pueden hacer. Pero generalmente siempre se necesita algún tipo de procesamiento analógico. ¿Qué es un procesamiento analógico? Básicamente son todas las señales que se obtienen del mundo físico. Por ejemplo, temperatura, presión, fuerza. Son todas las magnitudes que básicamente aprendemos en física matemática. Entonces todas esas magnitudes son de índole analógico. Entonces son temperatura, presión, fuerza, torsión, etc. Entonces todas esas magnitudes están dentro del mundo analógico. Por ejemplo, la voz humana, esas vibraciones, todas son de entradas analógicas. Para las entradas analógicas necesitamos tener un sensor o un transductor y ese sensor va a enviar señales. Generalmente lo que va a enviar en el caso de los microcontroladores va a ser una variación de voltaje que puede variar entre 0 a 5 voltios. O inclusive hay casos especiales donde algunos tipos de sensores tienen variación de corriente. Pero por lo general, o en el caso específicamente del Arduino, son de uso de variación de voltaje. Entonces lo que vamos a tener son pequeñas variaciones de voltaje que van en cualquiera de estos pines y esa generación de voltaje de lo que viene del sensor o transductor se convierte en un valor digital. Y ese valor digital tiene un rango superior al que ya vimos. En el caso de las entradas y salidas digitales, sabemos que sus valores son 0 y 1, sus dos valores posibles. En el caso de las entradas analógicas, vamos a ver que operan en un rango mayor. Las entradas analógicas, como vamos a ver, operan en un rango que va de 0 a 1023. De 0 a 1023 es el rango que opera un valor analógico gracias a este microcontrolador. ¿Por qué es así? Porque este microcontrolador internamente funciona así como les voy a decir. Entonces, esa variación de 0 a 1023 no es por la construcción del Arduino, sino es por las características del microcontrolador. El microcontrolador es el que tiene ese rango de operación, por lo menos este modelo. Entonces, por eso es que varía en ese rango. Para entender, tenemos entradas analógicas, pero no tenemos salidas analógicas. Por ejemplo, ven que la parte de procesamiento digital tiene entradas y salidas digitales. ¿Ok? Entonces puede entrar un 1 y puede salir un 1, o puede entrar un 0 y salir un 0, o viceversa, 1 y 0 se pueden mezclar. Esas son las entradas y salidas digitales. Algunos van a funcionar como input y otros van a funcionar como output. En el caso de las entradas analógicas, en el Arduino solo existen entradas analógicas.
pero no existen salidas analógicas. Entonces, ¿por qué no existen eso? No existe porque el procesamiento interno del microcontrolador es en digital. Entonces, porque el microcontrolador tiene solo elementos digitales, no puede generar una salida analógica. Y bueno, pero ¿qué se puede hacer entonces? Lo que sí se puede hacer es algo que vamos a ver que se llama PWM, que es una modulación de anchura de pulsos. Y lo que se hace es una emulación en formato digital que varía el voltaje a su salida. Entonces, lo que vamos a tener son emulaciones. ¿Y cuáles son esos pines que se pueden usar para el PWM o esa emulación de salida analógica? Son los pines que tienen marcados estos simbolitos que le estoy marcando acá, que se llama virgulilla, que está en el pin número 3, en el pin número 5, 6, 9, 11 y 10. Son esos en el Arduino 1. Entonces, todos los que tienen esa marca son salidas PWM. Entonces, lo que genera es, por digitales, una variación de voltaje a su salida. Y en la entrada analógica, lo que ingresamos es una variación de voltaje. Entonces, aquí podemos hacer una variación de voltaje en la entrada y con el PWM también podemos hacer una variación de voltaje. Pero no es lo mismo una entrada analógica que una salida PWM. Vamos a ir viendo eso. Entonces, en el procesamiento digital solo tenemos estos rangos posibles, desde 0 voltios hasta 5 voltios. Y solo eso. Entonces, esto sería 5 voltios y este otro ciclo sería 0 voltios. Entonces, tenemos esa variación. Cuando tenemos 0 voltios, el conversor analógico digital, entonces el conversor digital hace que el valor sea 0 o low. Entonces tenemos eso. Y cuando llega a 5 voltios, su valor es 1 o high. Y solamente se puede mover en estos rangos que es 0 y 1. Por lo que internamente solo requiere un casillero para guardar ese valor. Entonces, por cada pin que vamos a utilizar, solo para la parte digital se requiere un solo casillero, porque lo que se maneja es un bit. Entonces, o se maneja un valor de 1 o 0. Entonces, internamente eso puede estar guardado en un pequeño registro de un bit, o exagerando de un byte. Pero si queremos mantener menos espacio, entonces guardamos en un registro de un bit. Bueno, entonces por cada pin que tenemos para la parte digital, entonces tenemos un pequeño casillero de un bit. Eso es lo que se guarda. Pero para la parte analógica, básicamente tenemos un casillero mucho más grande. Entonces, para la parte analógica, esta es la variación. Cuando tenemos 0 voltios, el valor de conversión del sistema analógico digital nos genera un valor de 0. Y cuando tenemos 5 voltios, su valor de conversión a digital genera 1023. Esto es fácil de entender. Voy a ver si levanto la... Esto es fácil de entender, porque en realidad
Bueno, ahí les pongo para que se entienda. Entonces, ¿por qué tiene el rango de 0 a 1023? Entonces, este es el rango que maneja el Arduino para el procesamiento analógico, que es el que tenemos aquí, de 0 al 1023. Ahora, ¿por qué es eso? Lo que se hace es calcular el 2 a la n. Entonces, como son valores digitales, es 2 elevado a un número. Entonces, 2 elevado a la n, y nos da la cantidad de valores que se manejan dentro de eso. Internamente, los que han creado el microcontrolador ATmega 328 han definido esto. Han definido un casillero que tiene 10 elementos. Entonces, es como un vector de 10 componentes. Entonces, han definido un espacio de 10 componentes para colocar los valores analógicos. Entonces, lo que hacemos es 2 elevado a la 10, que nos da 1024. Eso es lo que se puede manejar. Y como sabemos, empieza en 0, entonces es de 0 a 1023 el rango que se maneja. Bueno, y ahí se entiende por qué da eso. Viene de esto que está acá. 2 elevado a la décima. Bueno, entonces, para el procesamiento analógico, cuando tenemos 0 voltios, su valor de conversión digital es 0. Cuando tenemos 5 voltios, su valor de conversión es el máximo valor de ese casillero, que es 1023. Entonces, de ahí viene eso. Cuando tenemos 0, es 0 voltios, y cuando tenemos 5 voltios es 1023. Pero como se dan cuenta en la gráfica, estos rangos que van desde 0 hasta 5 voltios pueden ir creciendo o pueden ir bajando. Entonces, como se ve acá en la parte digital, solamente son los dos extremos, o 0 o 5. Y acá puede ser otro valor. Por ejemplo, si tenemos 2,5 voltios, sería la mitad de 1023, que sería 512. 511, 512. Más o menos eso sería su valor. Así podemos ir subiendo desde 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, hasta llegar a 5 voltios. Cuando llegamos a 5 voltios, su mayor valor es 1023. Si estamos por la mitad, sería 2,5. Aquí sería 512. Entonces, esos son los rangos que se usan para el procesamiento analógico. ¿Cómo funciona el procesamiento analógico? Funciona según esta gráfica que ven aquí. Los sensores, que son la entrada analógica, generan una variación de voltaje, o en algunos casos, como les dije, de corriente, pero en el Arduino es más bien de voltaje, y genera una variación, y esa variación que entra dentro del conversor analógico digital es lo que convierte un valor que va a entender el Arduino, o que va a entender este microcontrolador, que es una variación de valores en un rango de 0 a 1023. Entonces, como ven aquí, se va a generar a través de este conversor analógico digital ese valor. Como ven, aquí entra una señal analógica, y aquí por aproximación sucesiva se llama esto. Por aproximación sucesiva, dentro del conversión analógico digital se genera el valor numérico, que es el que nos da a nosotros el Arduino en las entradas analógicas, que varía de 0 a 1023. Y completando esto, son estos los rangos que se manejan. Entonces, ahora nos queda ver, ya vemos que tenemos las entradas digitales y salidas digitales que varían en un rango de 0 a 1. Entonces, cuando es 0 voltios, su valor
es 0. Y cuando tenemos 5 voltios sus valores es 1. Para el caso de las entradas analógicas, estas que están acá, cuando tenemos 0 es 0 y cuando tenemos 5 su valor mayor es 1023. Y yo les había hablado ahí al inicio de la clase que solo tenemos entradas analógicas, pero no tenemos salidas analógicas. Entonces lo que se hace es una emulación en formato digital que se llama PWM. El PWM es una salida con variación de voltaje a su salida. Es decir que en la entrada podemos producir una variación de voltaje y a su salida también podemos producir una variación de voltaje con el PWM. Pero quiero que atiendan esto. El rango que tiene el PWM es menor al que tiene la entrada analógica. Y ahora me voy otra vez al Word para mostrarles por qué. Y eso es porque los que diseñaron también el microcontrolador hicieron esto. Les pareció que querían ahorrar más espacio dentro del microcontrolador, entonces esto es para la entrada analógica y este sería para el PWM. Entonces aquí usaron un casillero de 10 elementos acá y acá cambiaron eso, no quisieron colocar un casillero de 10 elementos, probablemente para no encarecer el microcontrolador. Entonces decidieron hacer un casillero más pequeño. Entonces en vez de que tenga 10 elementos va a tener solamente 8 elementos. Entonces aquí no es 2 a la 10 sino es 2 a la 8. Así hicieron. Entonces 2 a la 8 da un valor de 256. 2 elevado a la octava, entonces da 256. Por lo que genera un rango de 0 a 255. Genera un rango de 0 a 255. Que son 256 valores. Entonces el casillero de memoria es menor aquí para el PWM. Entonces tenemos que la entrada analógica varía en un rango de 0 a 1023 y para el PWM varía en un rango de 0 a 255. De ahí sale esto. Entonces son las decisiones de los constructores de ese microcontrolador o de esa familia de microcontroladores. Yo creo que está con no solamente con el ATmega 328, sino están con otros modelos un poquitito más bajos con los cuales inclusive ya se había fabricado el Arduino. Entonces es de esa familia de microcontroladores que decidieron que funcione de esa forma. Pero no se preocupen porque esta forma de trabajar no es solamente este microcontrolador, sino también la fábrica Microchip, las que producen los PIC, también tienen esta misma estructura. Entonces probablemente por ser una familia de una época X, entonces han decidido hacer de esta forma. Si vemos el PIC también, el PIC de Microchip también tiene este tipo de casilleros, entonces también ocupa 1024 valores. Entonces no es solamente esto del Atmel ni del Arduino, sino son unas familias que se lanzaron en algún momento, ¿no? Bueno, y para mantener esa compatibilidad siempre va a ser así dentro del Arduino. Entonces se va a manejar esos rangos. Entonces vuelvo a bajar esto y veamos otra vez de vuelta. Entonces dijimos que para digital varía entre 0 y 1.
para la entrada analógica varía entre 0 a 1023. Y para lo que son salidas PWM varía en un rango menor, que es de 0 a 255. Ya se entiende de dónde salen estos valores. Y estos que están marcados aquí en rojo son los pines digitales que pueden funcionar como salida PWM. Si necesitan hacer una relación entre este 1023, entonces lo que se hace es dividir la entrada analógica dividido 4. Dividido 4. Voy a colocar la calculadora para ver ahí bien. Entonces, si yo tengo un valor analógico en la entrada y quiero producir la misma variación en la salida PWM, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, dicho de otra forma, si yo tengo una entrada de 2,5 voltios en la entrada y quiero producir en la salida con PWM 2,5 voltios, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir el valor de la entrada dividido 4. Entonces, vamos a suponer esto. 1023, que es el máximo valor, dividido entre 4. Y me da 255, que corresponde al máximo valor que puede ir un PWM. Entonces, se dan cuenta. Entonces 255 es el máximo valor. Eso dividido entre 2, más o menos hago un cálculo aquí, me da 127. Entonces, ahora voy a irme aquí. 1023 dividido 2, que sería más o menos 511, 512, el valor que cuando estamos en 2,5 voltios. Cuando estamos en 2,5 voltios, el valor que se genera son entre 511 y 512. Y eso lo divido otra vez entre 4. Y tengo mi 127, que es lo que les quería mostrar, que está en el rango de la mitad otra vez, entre 0 y 255. Entonces, por la mitad. Como estoy en 2,5 voltios, que es la mitad de los voltios, me va a generar 512 aquí. Y aquí me va a generar 127. Entonces, eso así se va a reproducir. Eso vamos a ver cuando les voy a mostrar la parte de programación, que voy a dividir entre 4. Este valor analógico para generar la salida PWM. Mientras continúo con las explicaciones, y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un potenciómetro. Como no tenemos muchas herramientas para poder usar, o algún sensor así bien específico, desde un potenciómetro ya podemos usar. Entonces vamos a suponer que nuestro potenciómetro va a ser nuestro sensor. En el caso del potenciómetro tiene 3 terminales. Y como saben, este es un componente pasivo. En cambio, algunos componentes de sensores sí son activos, porque tienen otro tipo de funcionamiento. Pero vamos a suponer y que esto es válido para cualquier otro tipo de sensor. Vamos a suponer que esta patita 1, patita 2 y patita 3, la patita 1 y la patita 3, que son los extremos, van a ser nuestra fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque a partir de los sensores sí ya tenemos que alimentarlos. Necesitamos una fuente de alimentación. Entonces aquí vamos a alimentar con 5 voltios y a este otro vamos a alimentar con GND. Y la patita del medio va a ser como nuestra señal que va a ir al microcontrolador o a una de las patitas del Arduino. Entonces, generalmente los sensores tienen fuente de alimentación, que es VCC más GND, o 5 voltios y GND, y la pata del medio o otras patas son las patas de la señal. Entonces, este va a producir, según vamos rotando el potenciómetro, una variación de voltaje de 0 a 5 voltios.
Cuando estamos en uno de los extremos, entonces antes de girar todo esto va a generar 0 voltios aquí en esta patita. Y cuando giramos completo, que es el 100%, va a llegar a 5 voltios. Entonces vamos a tener una variación en nuestro potenciómetro de 0 a 100%. Cuando tenemos 0%, entonces en su salida va a tener un voltaje de 0. Cuando colocamos en 50% el giro del potenciómetro, vamos a tener 2,5 voltios. Y cuando giramos completo a uno de los extremos, entonces vamos a tener el 100%, que va a ser 5 voltios. ¿Esto por qué es así? Porque estamos entregando 5 voltios aquí en la patita adelantada. Entonces va a colocarse de esa forma. ¿Y cómo vamos a colocar nuestro potenciómetro dentro del Arduino? Como muestra acá. Entonces tenemos las terminales A, B y C, y dijimos que las patitas A y C pueden estar conectados a 5 voltios o GND indistintamente. Entonces A y C pueden ir conectados la fuente de alimentación. Y la patita B, que dice acá la terminal B, va conectado al pin analógico del Arduino, que es el A0. Para nuestra práctica, ustedes en realidad pueden elegir desde el A0 hasta el A5. Entonces, acá tienen la parte analógica y acá tienen la parte digital. Entonces, es eso. Vamos a colocar entonces nuestra fuente de alimentación y la entrada analógica. Acá tienen la explicación de eso que les estaba mencionando, cuando es de 10 bits y cuando tiene los valores que van entre 0 a 1023. Entonces, acá explica inclusive más cosas que le pueden ser de utilidad. Acá tenemos otras funciones que ya es en el código del lenguaje. Esta parte vamos a decir que es la parte de electrónica y esta es la parte de programación del mismo. Y ahí tenemos una nueva función que es analog read. Entonces, el que teníamos antes y que vimos son digital read. Entonces, leíamos valores de 0 y 1. Ahora lo que vamos a hacer con este valor de analog read en el pin analógico, entonces, es leer esa variación que va de 0 a 1023. Esa variación que va de 0 a 1023 se asigna a una variable que en este caso le ponemos un nombre que se llama valor potenciómetro, y este es el que va a contener el valor que leemos del potenciómetro o del sensor. En este caso colocamos al pin A0 y como ven es de tipo entero. Para las salidas PWM, entonces tenemos este simbolito de virgulilla y tenemos que buscar en los pines que están acá marcados como pines digitales que son PWM en esta sección. Y acá explica del rango también, que varía de 0 a 255. Y que son los que están en los pines digitales que tienen este símbolo que se llama virgulilla. Bueno, entonces aquí lo que se usa es la modulación de anchura de pulsos. Básicamente es a ver si no tengo acá una imagen, pero básicamente sería como esta que está acá exactamente. Entonces lo que varía es digitalmente de 0 a 100%. Cuando tenemos una variación de encendido en un periodo, esto es un periodo, entonces en un periodo que va desde este punto hasta este punto y tiene 100%, entonces su salida va a ser 5 voltios. En este caso, quiero que se fijen que 25% del tiempo de un periodo, entonces está apagado y el 75% está prendido. Cuando tenemos esta forma, entonces 25, 75, entonces a su salida se genera una variación
en PWM de 3,75 voltios. Cuando tenemos la mitad, que era más o menos el 512 de la entrada y 127 del número convertido en PWM, internamente lo que tenemos a la salida es que 50% de ese tiempo del periodo está prendido y otro 50% está apagado. Entonces primero está prendido 50% y 50% apagado. Entonces a su salida tenemos 2,5 voltios. Entonces si tenemos el potenciómetro y ya alimentamos 2,5 voltios, también a su salida vamos a tener una variación de 2,5. Cuando tenemos 20% prendido y 80% de ese tiempo apagado, entonces tenemos 1 voltio. Con esto lo que se obtiene es una emulación de una salida analógica por PWM. Y acá explica más o menos lo que le estuve diciendo. Entonces, este gráfico sirve para poder entender cómo es que funciona el PWM. Y acá tiene el nombre de lo que se llama Pulse Width Modulation o modulación de anchura de pulso, que es una señal o fuente de energía, que es una técnica que modifica el ciclo de trabajo de la señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicación o para controlar la cantidad de energía que se envía a la carga. En nuestro caso lo que estamos explicando es esto: para controlar la cantidad de energía que se envía a la carga. Cuando tenemos 2,5 de entrada, también generamos 2,5 de salida. Entonces se controla la cantidad de energía que va hacia la carga. Y también se usa, como pueden ver aquí, es un tren de impulsos digitales que es entre ceros y 1. También se puede utilizar para enviar información de señal en un sistema de comunicaciones, por ejemplo, a un motor, a un servomotor o a un motor paso a paso. Se le puede enviar estas variaciones para generar movimiento, o si es por ejemplo algún tipo de display que se pueda observar algún carácter ahí dentro del display, o bien algún sistema de comunicaciones, ya sea por Bluetooth o Wi-Fi o otros sistemas de comunicaciones o RF de radiofrecuencia. Entonces lo que hacemos es, con estas señales, enviar caracteres por el sistema de comunicación, que es otra aplicación del PWM, ya sea para sistemas de comunicación o para generar una variación de voltaje a su salida. Esas son las cosas que se pueden hacer con el PWM. Acá tienen la conexión que les voy a mostrar enseguida, y ya les hablé de lo que es Analog Rig, pero me falta hablarles de lo que es el Analog Write. Este es lo que me falta contarles. Con el Analog Rig lo que hacemos es leer un valor analógico de la entrada. Entonces lo que tenemos es la entrada y le colocamos el pin que es A0, A1, A2, A3. Para el caso del Analog Write es lo que genera esa variación de PWM. Entonces, para generar un valor que varíe de su voltaje en la salida, entonces no hago esto. Lo que estábamos haciendo hasta en clases pasadas es definiendo esto: digital write y el número del pin. Así está. Entonces puede ser, por ejemplo, pin 9 digital write. Pero ¿cuál es el problema de digital write? Digital write solo varía entre ceros y unos. Solo son valores digitales. Entonces, si yo quiero variar en forma analógica, entonces pongo analog write y el número de pin número 9. Y este es un pin
que tiene esta virgulilla. Si pueden ver después en una imagen del Arduino van a darse cuenta que el pin número 9 tiene esta virgulilla. Entonces se puede usar el pin número 9 para PWM y colocan aquí el número del pin y le colocan este analog write. Entonces van a tener esa variación de voltaje que va desde 0 a 5 voltios. Este es el código que les voy a explicar, pero después les voy a explicar más fácilmente. Para entender cómo vamos a hacer el código, acá les coloco este código y básicamente vamos a usar un buzzer que es un buzzer piezoeléctrico. ¿Qué es eso? Funciona como si fuera un pequeño parlante. Son esos elementos que hacen pequeños sonidos en algunos juguetes o en esas luces navideñas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de esas luces navideñas que tienen pequeños sonidos. Esos sonidos son esas variaciones que genera el buzzer, que es un buzzer piezoeléctrico. La característica del piezoeléctrico es básicamente un cristal que cuando se le inyecta energía, él vibra. Cuando le colocamos un voltaje, el piezoeléctrico vibra. Es un cristal que vibra. También tiene lo inverso, que cuando ustedes presionan ese cristal, él a su salida genera electricidad. Pero vamos a olvidar eso porque eso generalmente muy poco se usa. Solo se usa para la generación de energía en algunos lugares. No es nuestro caso. Por ejemplo, les digo nomás, por ejemplo, en algunos países se colocan estos piezoeléctricos debajo del asfaltado o muchas veces en los parques donde la gente camina, y cuando la gente va presionando estos cristales, entonces genera energía. Su caso inverso es el que cuando le inyectamos energía, el cristal se agranda y se achica, entonces genera ciertas variaciones en su composición. Esas variaciones en su composición generan sonidos, que es lo que escuchamos con un buzzer. Entonces vamos a colocar un buzzer y eso vamos a colocar en el pin número 3 del Arduino, que sabemos que es PWM. Entonces vamos a generar un sonido PWM. Bueno, entonces defino el pin sensor que va a estar en el A0. Ahí voy a tener, por ejemplo, mi potenciómetro. Y el buzzer va a estar en el pin número 3. Luego entro en el setup, que es la configuración de eso. Y digo pin mode buzzer piezoeléctrico como output. Entonces este pin número 3 va a ser como salida. ¿Por qué eso? Porque vamos a alimentar el piezoeléctrico o el buzzer. Entonces voy a generar vibraciones. Por eso es de output. Y me van a preguntar, y yo definí acá pin sensor A0. Me van a preguntar si yo le tengo que aplicar pin mode a un valor de entrada analógica. Y la verdad es que no necesitan incluir un pin mode para las entradas analógicas. Y la explicación está aquí en el gráfico. Este es nuestro Arduino. Solo tiene entradas y salidas digitales y comparte este mismo espacio. Entonces, si yo por ejemplo agarro este pin número 0 que está acá, yo necesariamente tengo que decirle al Arduino si yo quiero que este pin sea de entrada, que entre un cable y que alimente aquí, o que sea salida, o que salga un cable y alimente algo hacia afuera. ¿Por qué? Porque estos pines comparten la capacidad de entrada y salida. Entonces estos pines pueden ser entrada y salida al mismo tiempo. Pero no es así con la parte de procesamiento analógico, que solo tenemos entradas analógicas. Entonces si tenemos entrada analógica y no tenemos salida analógica, entonces cuando yo me refiero a un pin A0, evidentemente ya me refiero
a que un pin es de entrada. Entonces, en mi código del Arduino no necesito colocar este pin sensor que está acá con el pin mode y decirle que va a ser de entrada. Entonces se omite cuando estamos hablando de entradas analógicas, se omite eso. Entonces solo vamos a definir el pin mode como output para las que son PWM o no, o las que son digitales. Entonces en este caso va a ser de output, que va a ser el buzzer output. Luego entonces ahí termina el setup. Luego entro en el loop y dentro del loop voy a colocar esta función que es analog read. Ahí voy a leer los valores que están viniendo del potenciómetro que está en el pin sensor, que es el A0. En el A0 está entrando esa variación de voltaje y esa variación de voltaje se va a convertir en un valor numérico que es de 0 a 1023. Bueno, ahí ya está todo. Entonces yo tengo mi entrada analógica. Si yo quiero generar mi salida PWM, porque el espacio del PWM es menor que la entrada analógica, porque la entrada analógica varía en un rango de 0 a 1023 y el PWM varía de 0 a 255. Entonces lo que hago, como les dije yo acá en el Word, básicamente lo que hacemos es dividir la señal analógica entre 4. Entonces, al dividir entre 4, entonces yo ya tengo mi valor PWM que voy a quitar en su salida. Entonces, mediante la función analog write y el buzzer piezoeléctrico que está en el pin número 3, le coloco el valor de la salida PWM. Entonces, cuando el valor acá es 1023, dividido entre 4 sería 255 y mi salida PWM va a ser 255. Entonces lo que va a hacer es entrar en esta entrada analógica 5 voltios y en su salida analógica va a ser 5 voltios. Y eso se logra directamente mediante dividir la entrada analógica entre 4, o bien el Arduino, los desarrolladores del Arduino colocaron esta otra función. Las dos son iguales. Si yo quiero dividir entre 4 o si yo quiero aplicar esta función que se llama map, y map lo que hace es a partir de un rango que le entra aquí, vamos a indicar cuál es el valor de ese rango, de ese valor de entrada, y vamos a convertir a un nuevo rango. Esto significa que a partir de la entrada analógica, que varía de 0 a 1023, ahora yo quiero ver en un nuevo rango que varía de 0 a 255. Eso significa esto que está acá. Entonces se puede usar el map con la readecuación del rango que viene de 0 a 1023, ahora sería en un rango menor de 0 a 255. Entonces yo puedo usar esta que está acá o directamente dividirla entre 4. Si parece más fácil esto, lo pueden usar. Bueno, y acá viene un pequeño cálculo que es nada más como una información. Lo que pasa es que aquí voy a generar esa variación a su salida y debería tener un voltímetro para medir la variación de voltaje. Entonces me voy a ir frente al componente y tengo el multímetro y mido eso, y es eso. O si no, si quiero ver en el Arduino y quiero ver en el display del Arduino o de la consola que tiene el Arduino para ver valores, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer este pequeño cálculo. Como yo ya sé que mi corriente varía entre 0 a 1023, que es 0 voltios a 5 voltios, entonces hago esta pequeña formulita y con eso obtengo esa variación de voltaje que estoy colocando en mi potenciómetro. ¿Y cómo es eso? Entrada analógica, voy a borrar esto para que puedan ver.
el menor valor de la entrada analógica es 0. Y vamos a hacer el cálculo. 0 por 5 da 0, dividido en 1023 da 0. Eso significa que cuando estamos a 0% del potenciómetro, entonces va a ser 0 voltios y el valor lógico va a ser de conversión evidentemente 0. Ahora voy a irme al otro extremo, que es 1023. Cuando coloco 1023, ya saben ustedes que es 5 voltios a su salida. Y vamos a hacer este cálculo. 1023 dividido 1023 da 1. 1 por 5 da 5. Entonces, por el otro extremo, cuando yo tengo el valor generado a 1023, que es el potenciómetro al 100%, entonces aquí en voltaje me va a venir el valor de 5. Y con esta fórmula sencilla, que está de esta forma, entrada analógica por 5 dividido en 1023, entonces estoy obteniendo aquí el valor del voltaje. La misma cosa que cuando esté aquí por la mitad, que sería 2,5 voltios, que es 512 dividido en 1023 por 5, nos va a dar 2,5. Entonces tenemos esos valores. Bueno, entonces por un lado tengo el valor que genera eso. Sin tener potenciómetro puedo obtener eso. O sea, sin tener un multímetro, quiero decir, puedo tener ese voltaje. Y también puedo generar a su salida con PWM el mismo voltaje que le estoy metiendo de variación, y también a su salida genero eso. Eso es lo que vamos a ver ahora, acá con la parte práctica. Voy a irme un poco al esquema a buscar. Bueno, y esto es lo que tengo acá. Voy a aumentar un poco para que se vea, y después voy a volver a achicar. Acá tienen 5 voltios, y lo que estoy haciendo es estirar hasta el potenciómetro en esta línea. Como se pueden dar cuenta, toda esta línea está alimentada por 5 voltios. Y con ese 5 voltios meto, este es mi potenciómetro, el dibujo del potenciómetro. Meto a una de las patitas terminal, que es la patita terminal 2, como ven aquí. Entonces en uno de los extremos meto 5 voltios. Y dijimos que al otro extremo tenemos que meterle GND, que es esta que está acá. Y entonces GND estamos metiendo aquí por el pin número, por este que se ve acá, tierra o GND. Entonces aquí va un cable que va a alimentar toda esta sección o toda esta línea que es GND. Entonces ya tengo alimentado mi potenciómetro. Tengo VCC, que es 5 voltios, y GND. Ahí ya tengo. Y de la patita central que ven aquí, que nosotros decimos que la señal va al A0 del Arduino. Entonces con eso ya tenemos la parte de la entrada analógica, con tal que venga a cualquiera de las patitas que están aquí. En este caso va a ser del A0. Y por otro lado, este que está aquí, a ver, al D3 es el que tiene la virgulilla. Entonces puede ser de 3, este otro, este otro, este otro, este otro. Son los pines que pueden salir PWM. Entonces este es nuestro buzzer, el que está acá es nuestro buzzer, y con eso voy a alimentar. Como es de salida el buzzer, entonces va a ser de output, y es como si fuera que ustedes coloquen una flecha que va en este sentido. Entonces lo que hacemos es quitar 5 voltios de aquí
y meterlo aquí. Pero como es PWM, entonces cuando yo varío esta entrada analógica, también voy a variar mi salida PWM. Eso es lo que voy a hacer. Y acá nos falta el GND de este. Entonces este tiene VCC y GND. Con eso se completa la conexión de nuestro buzzer. Y ahora, a ver, voy a simular. Ahora está apagado. Y ahí está apagado y ahora está prendido. Aparte de eso, le coloqué acá un LED solamente para indicar cuando llega a su valor máximo, que es 1023. Entonces cuando llega acá a su valor de 1023 se va a colocar en high. Y ahora voy a detener la simulación y vamos a ver el código, que es muy parecido al que le estuve mostrando en la diapositiva del PowerPoint. Vamos a definir el buzzer piezoeléctrico que va a estar en el pin número 3, que es PWM. Vamos a definir una variable que se va a llamar potenciómetro, que va a estar en el pin A0. Y vamos a colocar un pequeño LED para cuando llegue a 5 voltios. Y entro en el setup, y ahí dentro del BOI setup le agrego algo nuevo, que es esta sentencia que está acá, que voy a colocarle en otras clases también para que podamos recordarnos. Y dice serial.begin entre paréntesis 9600. Bueno, y lo que voy a hacer acá, como ven acá, este tiene un emulador acá para ver, que es lo mismo que tendría la computadora con el Arduino, para poder ver los valores que se envían por el puerto serie. Cómo yo transmito mi código que se compila a la placa de Arduino a través del puerto serial, es decir, que ustedes van a conectar al USB su Arduino. Entonces hay una comunicación por el puerto serial entre la computadora y el Arduino, pero también puede ser viceversa. Yo desde el Arduino puedo enviar información a la computadora, y eso se ve aquí mediante el monitor serial. Entonces en la simulación también me permite ver eso como si fuera estando en el IDE del Arduino normal. Entonces me permite ver eso. Bueno, entonces aquí serial.begin, abro el puerto serial y le coloco la velocidad con el que se van a comunicar la computadora con el Arduino o la computadora con otro dispositivo. Por defecto, en Windows y la mayoría de los sistemas operativos, cuando se conectan por defecto sin indicar al sistema operativo otra información, es 9600. Son 9600 baudios, o también se lo denomina 9600 BPS. Entonces esa es la unidad de medida y se comunica a esa cantidad. Estos nombres provienen de los modem antiguos, donde básicamente los modems se comunicaban a internet o dial-up, que es la comunicación por línea telefónica, y la línea de comunicaciones se transmitía por baudios. Entonces era eso. Y en las computadoras también, a través del puerto serie se comunica por baudios. Entonces aquí se coloca la velocidad que es por estándar 9600. Ustedes pueden colocar otro dispositivo de comunicaciones que sobrepasan este de 9600. Por ejemplo, pueden comunicarse a Bluetooth con otra velocidad, por ejemplo.
Bueno, pero como estamos en el caso del monitor serial, va a ser 9600. Serial punto Begin 9600 abre el puerto de comunicaciones y le dice que su velocidad de comunicación va a ser 9600. Después vamos a aplicar este pin mode como output al piezoeléctrico que tiene un valor de 3. Al que está acá, el piezoeléctrico como 3. Como output. Y luego vamos a colocar otro pin mode para LED que también va a ser de output. Vamos a colocar esos elementos. Como dijimos acá, esta variable potenciómetro que está en el A0, no hace falta que yo defina dentro del setup como salida o como entrada. No hace falta como input ponerle potenciómetro. Porque evidentemente dijimos que solo el procesamiento digital y el procesamiento analógico es como entrada. Entonces no hace falta. Bueno, y ahí termino la parte del setup y me voy al loop. En el loop lo primero que tengo que hacer es leer el valor analógico. Entonces lo hago mediante el analog read del valor que está en el potenciómetro, que es el A0, el valor que está entrando. Entonces ese valor leído voy a guardarlo en una variable que se llama entrada analógica. Si yo quiero tener el valor de salida PWM, yo el valor que leí de forma analógica lo debo dividir entre 4. Entonces ahí ya tengo ese valor que necesito para generar el analog write, como aquí tengo el analog read y su par es el analog write. Y para eso tengo la opción de colocar esto que está acá. Analog write, buzzer, piezoeléctrico, la salida PWM. Entonces cuando ocurre una variación en la entrada, también voy a generar una variación en su salida. Y aplico la misma fórmula del voltaje que ya vimos. Entrada analógica por 5 dividido 1023. Y hago una pregunta acá. Si entrada analógica es 1023, entonces hago digital write LED, high. Y si no, es un valor 0. Entonces, cuando el potenciómetro está al 100%, entonces va a ser 1023 y ahí prendo el potenciómetro. En el caso contrario, lo apago. Eso es lo que hace. Y aquí, estos valores los muestro a través del puerto serie. Aquí yo abrí el puerto serie, pero no voy a abrir si no voy a hacer nada. O sea, necesariamente voy a hacer algún pequeño cálculo o mostrar algo para mostrar en la computadora. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar esto que ven acá. Serial.print y dice entrada analógica 2 puntos y serial.print ln entrada analógica y el valor de la entrada analógica. Entonces va a decir entrada analógica 1023 y después imprimo ln es nueva línea, es como el que le dan enter, es para que baje a la línea siguiente. Entonces dice entrada analógica 1023, salida PWM va a ser 255 si tenemos 5 voltios y el voltaje va a ser 5 voltios. Eso es lo que me va a mostrar y va a esperar un segundo porque si no va a pasar muy rápido y no voy a saber qué es lo que se está moviendo. Entonces se muestra cada un minuto esa información que ven aquí. Y ahora voy a reducir de tamaño para mostrarles los valores que están viniendo acá con el monitor serial. Abro mi monitor serial y ahora voy a iniciar la simulación y les muestro. Cuando mi potenciómetro está en 0%, entonces todos los valores son 0. Y ahora voy a mover al 100% y van a darse cuenta que mi valor analógico va a ser 1023.
mi salida PWM va a ser 255 y mi voltaje va a ser 5 voltios. Ya digo ahora porque cuando mueva esto como tal, el buzzer va a tener sonido y no voy a poder no se va a entender lo que estoy diciendo. Entonces quiero que bueno, y ahí bien, entonces aquí con la simulación se puede dar cuenta que cuando yo estoy moviendo mi potenciómetro y llega a 5 voltios es 1023, el PWM es 255 y su voltaje es de 5 voltios. Y según vaya bajando, entonces el menor valor será 0 y todos sus otros valores de PWM, el voltaje y la entrada analógica también va a ser 0. El 512, la entrada analógica va a ser 127, que es la mitad de 255. Va a ser el PWM y por su salida va a ser 2,5. Bueno, y eso es todo. Esta práctica tienen ahí en el enlace para poder mirar con más detalle.